Bueno, muchísimas gracias, mi querido Manuel Díaz, ahí en la parte de la producción digital. Como siempre, en esta mesa de trabajo, y le agradezco infinitamente, está el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco. Temas importantes, justamente, que tiene que ver con el censo agropecuario que el Instituto Nacional de Geografía e Informática lleva a cabo para contabilizar lo que realmente, en términos económicos, representa y significa el campo, que dicho sea de paso, salvo su mejor opinión, pues es el sector primario, sí, de la economía, que no es el primero, pienso yo, por lo menos en términos presupuestales, ahora que se han hecho las diferentes propuestas para apoyar, para generar recursos, para generar infraestructura, para que haya sistemas de riego, para que haya también otro tipo de aportaciones y haya un verdadero y auténtico crecimiento del trabajo que día a día se realiza en el campo y que, salvo su mejor opinión, y ahorita nos va a contestar Alejandro Ugalde Tinoco, bueno, pues esta seguridad alimentaria queda literalmente al garete, ¿no? En lo que significa justamente la historia nacional de los próximos años. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio. Muchísimas gracias. Y tienes toda la razón. Fíjate que te puedo decir desde el 2018 que no se hacía el Censo Nacional Agropecuario. Y la realidad es que hay algo que yo siempre he dicho, que el que no se mide no se mejora. Claro. Pero aparte de todo, yo creo que necesitamos muchísimo más darle el enfoque al sector primario. Nos estamos preocupando por muchos sectores económicos, pero no nos estamos preocupando por lo principal, que es el alimento. Así es. La soberanía alimentaria todavía no nos cae el 20, que no debemos de depender de otros países de lo que nosotros estamos consumiendo, principalmente granos, cárnicos, lácteos. No podemos depender porque en cualquier momento pues lo estamos viviendo al día de hoy con un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Rusia, sí. Y ya se movieron los mercados, pero por la Unión Europea, se dependía muchísimo de lo que producía esa zona y pues han encarecido muchísimo los precios por allá. Deberíamos de empezar nosotros a ver qué estrategias podemos hacer para volver al campo, al sector primario, inducirlo a que le invierta y a ser más productivos. México, sinceramente, pudiéramos ser autosuficientes en muchos productos del sector primario. Y Querétaro no estamos aparte de eso. Caray. Seguimos produciendo lo mismo desde hace 25 años y yo creo que ya es momento de voltear a ver y meterle inversión al sector primario. Y lo que a mí me compete en este comité, lo dices bien, se formó un comité aquí en Querétaro presidido por la CDA a través de su titular, el ingeniero Rosendo Anaya. Sí, sí. Y bueno, con la gente del INEGI, pues nos abocamos a promover ahorita el censo. Mira, yo he dicho que cuando tenemos estadísticas, aquí lo importante es saberlas interpretar, Aurelio. No es nada más tenerlas por tenerlas. Yo les digo y les promuevo a toda mi gente, a todo el sector pecuario, somos más de 22,000 productores en el estado, y les digo que es importante saber qué tenemos. Claro. Para la estrategia que vamos a hacer, no nada más de aquí al año que entra o en este sexenio, sino en los próximos 20 o 50 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde tenemos que invertir? Si hay que mover, si hay que subirle, si hay que bajarle. Nos va hasta autoevaluar si hemos sido productivos, no hemos sido productivos. ¿Dónde hay que meterle más en lo que es tecnología de transferencia de embriones, transferencia de tanto inseminación artificial, nutrición, pero ya con una medición real? Pues, para mí es muy importante qué datos va a arrojar lo que tenemos en el estado. Luego muchas veces nosotros nos vamos con los inventarios que, pues la realidad en la Unión Ganadera manejamos el SINIGA, que es el Sistema de Identificación Nacional, y nos vamos a lo que nos dice, es a la palabra el productor, y tenemos estadísticas, pero luego no corresponden con lo que tenemos realmente. Claro. Entonces yo creo que ahora con lo del INEGI, los datos nos los van a empezar a dar a partir de mediados de año del 2023, y esto nos dará oportunidad hacia dónde podemos incluso gestionar los recursos, qué vamos a trabajar a nivel municipal, estatal o federal, pero ya con exigencias propias y con una visión
y un objetivo. Muy puntual, muy clara. Hace unos días hablábamos del Día Nacional, y me refiero nada más a lo que tú ya comentabas, Día Nacional del Maíz, que incluso en estos últimos años hemos tenido que recurrir como país a comprar maíz a los Estados Unidos para poder abastecer el mercado interno, lo que implica una situación de alto riesgo para las economías locales y sobre todo para los productores del campo, que cuando hablamos de productores del campo son los hombres del campo, pero son los que hacen los jitomates, son los que hacen las tortillas, son los que hacen los alimentos de todos los días en la mesa de los ingenieros, abogados y conductores de radio, mi querido Alejandro Ugalde. No, y te digo algo, Aurelio, yo creo que en casa muchos tenemos a la mejor administradora del mundo, que es nuestra esposa, y ella es la que tiene que ver cómo va a administrar estos recursos en la canasta básica. Entonces, normalmente nosotros vemos otros sectores y damos por hecho de que en el refrigerador debe de haber jitomates, leche, carne, pero no sabemos a qué costo. Yo los invito, la verdad, a que reflexionemos qué vamos a hacer con el sector primario en los próximos 20 años. Estamos cambiando el uso de suelo, están yéndose a la industria, lo vemos bien, pero no podemos dejar aparte a lo que nos está alimentando, principalmente no nada más al país, sino también aquí al Estado. Se espera un futuro incierto todavía para las economías locales. Estoy pensando en los 18 municipios de Querétaro, pero también en una visión nacional, una visión global, Alejandro. Sí, fíjate que lamentablemente ya estamos globalizados, nosotros ya dependemos de los precios internacionales y como se mueven los precios, pues así son. Y ahora peor tantito con las inclemencias del tiempo, que por lo menos en Querétaro no llovió lo que tenía que haber llovido y esto nos va a afectar en este ciclo que pensábamos recoger para que pudiéramos abatir un poquito los costos. Pero yo no veo un futuro real, cómo se le va a invertir. Las políticas públicas que ha metido al día de hoy el gobierno federal en no incentivar a la producción, más bien sus programas asistenciales, nos han mermado muchísimo y vamos a tener un retraso, Aurelio, eso sí te lo digo. Vamos a tener un retraso por esta falta de inversión y ya vemos que la política la va a llevar en estos 6 años que van a estar al frente y tarde que temprano pues vamos a repercutir. Ahora se habla de alianzas, posibles alianzas, nuevas alianzas, ¿o qué tenemos que pensar? ¿O cuál podría ser? Digo, yo sé que no tienes las soluciones así, ni tienes bolita de cristal, mi querido Alejandro Ugalde, pero decir, bueno, ¿por dónde habría que caminar considerando la experiencia que tú tienes del campo? Fíjate, Aurelio, que definitivamente no podemos estar estáticos. La verdad, la ganadería en el estado no podemos. Hemos estado invirtiendo, al fin y al cabo, los pocos recursos que tenemos los tenemos que definir. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar con vínculos con instituciones educativas. Fíjate que con la UAC ya nos sentamos. Y entonces pues empezamos ya a trabajar entre nosotros, entre iniciativa privada, con el sector académico, para ver cómo vamos a hacer. Quiero que capaciten a mi gente para que tengan más tecnología, para que tengan evaluación de nutricional. Y ya estamos trabajando con varios doctores, el doctor Juan Mosqueda, Andrea Alvera, el doctor Juan Silva, con varios doctores de la UAC en ciencias naturales que ellos sí están interesados en ver cómo vamos a poder sacar adelante a esto. Definitivamente no podemos quedarnos estáticos, como te digo, Aurelio. Créeme que estas estadísticas que nos va a arrojar la INEGI, me comprometo a sacarlas, presentarlas y definir cuál sería el futuro de la ganadería en el estado. Si no volteamos a ver, o al sector primario, porque no nada más la ganadería depende de lo que se produce en el campo. Entonces yo creo que aquí se van a arrojar datos muy interesantes con lo del INEGI y como te digo, no nada más los datos son los datos, hay que saberlos interpretar y la toma de decisión oportuna nos puede sacar adelante. Sí, no es una numeralia nada más para tener ahí algunos indicadores, sino para que justamente se tomen decisiones, se definan las políticas públicas y se oriente. Y te preguntaría, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los gobiernos municipales, el gobierno del estado para poder atender esta problemática, esta realidad que hoy por hoy, en estos 4 años ya del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vive el campo mexicano? Fíjate que, Aurelio, yo he visto algo. Definitivamente nuestra visión no debe ser corta, debe ser a futuro. Aunque duren 3 años, los presidentes municipales deben de sentar bases para una inversión a un campo a 20, 30 o 40 años. Pero ya con la visión de cómo vamos a hacer
se maneja mucho la soberanía alimentaria, se maneja la sustentabilidad alimentaria, pero realmente pues la tienen como una palabra muy bonita, pero no la veo a nivel federal. Entonces, si no está a nivel federal, pues por lo menos debemos de trabajar con el municipio y con el estado. El gobernador nos ayudó muchísimo a principios de año. Ahora lo que necesitamos es traer un programa municipalizado de la CDA, pero lo que, como te repito, necesitamos sentarnos, hacer puntos estratégicos, qué es lo que quiere cada municipio llevar a cabo con su sector primario. Y que se dice fácil, pero como tú bien dices, se requiere conocimiento, se requiere visión, se requiere sensibilidad y entender que el futuro de todos, mi querido Alejandro, no solamente de los sectores económicamente pudientes o de los sectores industriales, pues se escribe de manera independiente, sino que dependen de lo que se haga, se realice, se invierta en el sector primario, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. Sí, definitivamente. Tal vez a lo mejor Querétaro no somos un estado altamente productivo de granos, pero lo que producimos lo tenemos que eficientar nuestros recursos naturales. Hay que ver, obviamente cada vez hay menos recursos como el agua, pero no podemos dejar de estar produciendo los alimentos. Si tenemos que eficientar lo que tenemos a base de tecnología. Yo creo que va, pero lo que tenemos que hacer ya es asentar, tenemos que hacer un ordenamiento en el campo, un ordenamiento ganadero, para ver cómo vamos a llevar los programas, te repito, en los próximos 20, 30, 40. ¿Y existe el compromiso del gobernador Curi González en ese tema? Sí, yo lo veo que está comprometido. Yo he platicado con él, al principio de cuando él tomó posesión, estuve muy cercano, le platiqué, nos inyectó 15 millones de pesos. Ahora con Rosendo, pues ahí vamos caminando. Aquí el detalle es que tal vez ahora ya con esta herramienta que vamos a tener de lo que nos arroje el INEGI, pues nos va a dar oportunidad de hacer ahora sí una verdadera programación para un campo productivo en los próximos años. Me preguntan si, dice también, en materia sustentable y sostenible, están haciendo algo en lo que tiene que ver con la ganadería regenerativa. Por supuesto. Mira, Diana González, mi compañera directora de noticieros. Por supuesto, mira, yo creo que es algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa el día de hoy. Estamos haciendo rotación de praderas, manejo de holístico con los animales, principalmente en la zona serrana. Pero no podemos dejar de producir en la zona serrana. La zona serrana es el principal productor en el estado. Sí. Ahí tenemos más del 55% de los productores. Pero además ahí es donde se producen los becerros que después se vienen y se engordan en Ezequiel Montes. Pues yo creo que no es desaparecer por desaparecer, sino trabajar con este sistema. Estamos obviamente trabajando para la regeneración de bonos de carbono, pero yo creo que lo único que tenemos que hacer es alinear bien, como te lo repito, hacer un ordenamiento tanto en el campo como en el sistema pecuario y podemos detonar muy bien la economía a escala. Así yo lo veo. Ojalá. Hay que ver qué nos arrojan estos números, porque muchas veces pues, estamos pensando que estamos haciendo bien con ciertos programas, pero no estamos analizando lo que tenemos en el estado. Con estos datos que nos pueda pasar el INEGI, yo creo que podemos definir perfectamente hacia dónde. ¿Cuándo van a estar disponibles ya estos datos del censo agropecuario, Alejandro? Te repito, la licenciada, estuvieron con nosotros del INEGI, la licenciada Clara Arteaga, que le mando un saludo, y al licenciado Mario Ruiz, y se comprometieron que a partir de abril ya empezarían a arrojar los primeros datos, y ya a mediados de año ya tuviéramos los datos definidos. Abril 2023, entonces conocer estos datos de cuál es la situación del campo a nivel nacional y particularmente del campo queretano. Así es, Aurelio. Para que de ahí tomen decisiones quienes tienen que hacerlo, además. Y dar a conocer, es decir, yo creo que lo más importante es que sepamos dónde estamos parados y cuál sería el futuro inmediato de lo que se produce en el estado. Bueno, pues estaremos al pendiente. Te manda saludos el doctor, que también es colega tuyo, Zacarías Urquiza. Un abrazo. Enhorabuena. Un abrazo, gracias. Como siempre, muy amable. Pues estaremos atentos. Espero que sean tiempos mejores, por lo menos para el desarrollo agroindustrial, agropecuario en el campo queretano, y que también los gobiernos tengan la sensibilidad, no para ayudar, no para ir con una visión incluso de compasión de lo que tiene que ver con la realidad del campo, mi querido
querido Alejandro Ugalde Tinoco, sino para que realmente nos demos cuenta de que el campo es la única y la mejor estrategia para poder vencer las adversidades en contra de la pobreza, de la desigualdad y de lo que tiene que ver con el desarrollo económico e industrial, que de repente es lo que se presume, es lo que se cacarea, como decimos nosotros en términos periodísticos, pero estamos descuidando la esencia, la estructura y la raíz de la sociedad, en este caso de la sociedad queretana y de la sociedad mexicana. Sí, mira, yo quiero nada más retomar un poquito de dónde venimos, y las culturas prehispánicas siempre su desarrollo, su actividad económica era la agricultura y la ganadería. Si no pensamos en eso, no pensamos en nuestras raíces, las perdemos y abocamos, te lo repito, no está mal que tengamos otra economía, por supuesto, pero al fin y al cabo no podemos depender de esas dos actividades, porque es el sector primario que es lo que te da el sustento de todo lo demás. Pues estaremos al pendiente, como siempre, mi querido presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco, por compartir estas reflexiones con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Que tengas buenos días, mi querido Alejandro. Aurelio, muchísimas gracias y gracias a todo tu auditorio, y les pido que por favor ayuden al sector primario, consuman lo nuestro, consuman lo que se produce en el Estado. Gracias, Alejandro. Que tengas buenos días. Gracias, Aurelio. Son las 8:25 de la mañana. Su opinión siempre la más importante. Gracias a don Antonio González. Un abrazo, muchos saludos y gracias. Que tengan buen día. Gracias a mi querida Sandra Ugalde también. Buenos días. Y como siempre también a Lupita Mendoza, Leti Sainz Uribe. Muchas gracias. Saludos a Ulises Gómez. Gracias también. Y saludos a mi querida Maru, que también nos hace favor de sintonizarnos aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Hacemos la pausa. Volvemos enseguida con más. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71.